Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, un cilindro de fabricación española, UCEM, modelo K55. Cuando vi el K55 creí que sería un Secureme, pero no, es un UCEM, aquí lo tenemos. Me lo han prestado, vamos a ver si sobrevive. Es un cilindro multipunto y me he fijado, fijaros, que solo tiene 5 tapones en la parte inferior. Ahí está, en la llave tenemos codificación en 2 posiciones, arriba y abajo, pero yo creo que estos pueden ser pasivos. Fijaros como todos son iguales salvo este cuarto. Entiendo que habrá 2 o 3 alturas nada más y estos sí son activos, los 5. No lo sé, el aspecto de la llave es bueno. Trae rotura programada, como podéis ver aquí, no hay barra anti-extracción en lo que yo veo y hay insertos antitaladro. Sería una gama baja, entiendo yo, no lo sé, ya me pierdo. Fijaros en el bocallave restrictivo, ahí lo tenéis. Yo creo que por aquí no se puede entrar y que habrá que entrar por aquí. Afortunadamente nos han dejado este hueco aquí que yo creo que vendrá bien para a ver si cabe un tensor ahí, y no lo he ganzuado, así que lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. En principio, al ver los 5 tapones, he abierto la caja, pues me había parecido accesible, pero la verdad es que no podemos fiarnos, porque incluso las marcas, hay cilindros que no fabrican no sé si lo fabricará UCEM, pero traen cilindros de otros fabricantes. Vamos allá. Vamos a ver cómo va. Ahí está, va perfecto. Y como ese bocallave es tan difícil, yo creo que voy a intentarlo con una pala larga. Ahora os la enseño y vamos a ver. Este es el que suelo utilizar. No cabe. A ver, uno más fino. Este no. Este igual es demasiado fino. No, este puede servir. Vamos con esta pala curva muy larga. Entiendo que es lo mejor. Vamos a ver si cabe. Aparentemente sí. No sé si llegaría a colocar los más cortos, ya veremos. No me he fijado si había muy cortos en la codificación, pero bueno, luego tendremos tiempo de mirarlo. Vamos a modificar la iluminación. Vamos a ver si así no tapo el bocallave. Tensión media. Primero pide un clic. Segundo pide un clic. Voy con tensión más bien alta. Aquí el tercero no se quiere mover. Vamos a ver. Creo que estaba empujando una guarda. Aquí está el primero, segundo. No. Este es el tercero. Ahí está, aparentemente pedía. Yo creo que eso es un perno de seguridad. Ha hecho un clac, como que salta una cerradura. Voy a bajar tensión. Iba con tensión demasiado alta. El primero lo he recolocado, segundo también. Vamos a ver este tercero. Primero, segundo, tercero un clic. Cuarto pide un clic. Ese también ha hecho un golpe muy fuerte, un escalón. Creo que puede tener pernos de seguridad o cerrados o algo así. Tercero de nuevo un clic. Cuarto de nuevo un clic. Quinto nada. Primero nada. Segundo. Tercero un clic. Cuarto de nuevo. Da la impresión como si serían biselados. Voy a aumentar la tensión. Segundo un clic. Tercero un clic al aumentar la tensión. Cuarto de nuevo. Definitivamente. Quizás lleve como los TESA. Está esa mezcla de tensión alta para biselados. Ahí segundo un clic. Muy leves ya. Tercero. No lo tengo claro el tercero.
Vamos a ver. Ahí está el primero, segundo un clic, tercero nada, cuarto nada, ahora quinto. Ahí quinto, ha hecho un clic, pero no me ha gustado nada ese clic. Vamos a ver. Ahí está primero, segundo un clic, tercero, este es el... Está dando batalla. Segundo, tercero, cuarto un clic, quinto un clic, cuarto y un falso. Lo que nos faltaba aquí. A ver, primero, segundo, parece que están, tercero. Voy a distensionar. Me parece que pide el tercero, pero no da rotación. Vamos a ver. No sé si lo estoy pasando. Primero, segundo está. Tercero pide. Ahí distensiono muchísimo para poder moverlo. No sé qué lleva esto dentro. A ver, cuarto. Y abriría. ¡Wow! Pues creo que tiene pernos de seguridad. Pero ahora mismo me ha hecho un poco de todo. Ha caído en un falso, pero no hemos dado rotación para salir. Entonces igual son extremos reducidos y afilados. Y también durante un momento ha habido retoque bastante claro porque mientras no tenía tensión alta prácticamente los pasaba, eran clics muy sonoros. Al aumentar la tensión han sido clics mucho más leves, típicos de biselados, no lo sé. Vamos a desmontarlos, sí. Vale, sí, pensaba que no. Por un momento he creído que llevaba anillos cerrados y no iba a poder desmontarlo. La idea es que sobreviva, pero ahora mismo la curiosidad igual lo sentenciaba a muerte. Vamos a ver. Bueno, si se nos cierra tampoco es una catástrofe. Lo que pasa es que los superiores no tiene laterales. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a enderezar. Vamos a ver cómo quitamos estas grupillas. Que parecen de presión. Ahí está. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando el interior. Hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que tiene dentro, muy interesante. Fijaros, unos pernos y unos contrapernos sobre todo espectaculares.
que me recuerdan, si no me equivoco, a los DOM, y que es un verdadero placer encontrar dentro de este cilindro. Una gozada. Enhorabuena, UCEM. Tenemos pernos que tienen un solo diámetro y los alojamientos de perno inferior y el perno pasivo superior están comunicados, enfrentados, se tocan, se empujan, y al sacar uno hemos sacado todo. Se diferencian por el color. Os saco aquí un pasivo para que veáis que no tiene nada. Son todos así color acero, salvo el cuarto, que es de latón, desconozco por qué. Voy a hacer zoom porque merece la pena. Fijaros, pernos primero, tercero y quinto son normales, y segundo y cuarto son torpedos, son spool tipo torpedo, y no me extrañaría que en algún momento hubiese pasado uno de estos torpedos. Muy bonitos, me gustan. No sé si... Yo no llego a apreciar si existe biselado. Vamos a ver si puedo llegar un poquito más ahí con el zoom. Ahí. Vosotros lo estaréis viendo en pantalla grande mejor. Hay una cuña ahí típica, pero no sé si llega a ser biselado. Y vamos con los contrapernos. Fijaros, primero, segundo y quinto son contrapernos normales, no tienen nada, no son biselados. Pero tercero y cuarto son estos spools que parecen prácticamente un árbol de Navidad. Fijaros, con el borde afiladísimo. Ese borde es el que, cuando hemos caído en el falso colocado, estábamos ya en este borde de aquí. Cuando os he dicho que eran unos clics muy duros y que estaba colocando cerrados o spool, estaba colocando esta parte de aquí. Y este borde tan afilado, que yo lo he visto en DOM, si no recuerdo mal, no sé si en otras marcas también, pues ha funcionado muy bien, porque he trabajado con tensión alta, me lo ha pedido el cilindro, luego he tenido que bajar la tensión para saltar estos clics, y luego he tenido que bajar la tensión muchísimo más para colocar esos últimos vuelos afilados. Pues muy bonito, me ha dado mucha más batalla de la que tenía en mente. Muy divertido de ganzuar, un cilindro que yo creo que es gama baja o media, no sé si es el hecho de tener rotura programada lo coloca ya dentro de la gama media. Se echa de menos una barra anti-extracción, pero bueno, ahí está, multipunto, 5 pernos, una pena, estaría muy bien que tuviese 6 y algún contraperno más de este estilo. Este ha coincidido con un perno muy largo, no sé hasta qué punto ha entrado en juego. Bueno, no lo puedo mirar porque depende del pasivo también, y se me caerían. Muy bonito este UCEM K55, aquí lo tenéis, ha dado una digna pelea. No sé si alguno de estos otorga alguna protección antiimpresión, que creo que es el talón de Aquiles de la mayor parte de este tipo de cilindros básicos de multipunto, que solo tienen pernos, no tienen slider u otro elemento que entorpezca la autoimpresión en aluminio. Pero bueno, ha dado una muy digna pelea en ganzuado. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.